De nuevo, en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos contestando la primera de ellas, que viene de Antonio Fernández Heredia, y dice: cuando Cristo hacía milagros y prodigios, los hacía mediante el Espíritu Santo por su divinidad. Todos los milagros que eran señales mesiánicas, es decir, aquellos milagros, aquellas señales que evidenciaban que Jesús era el Mesías, en la profecía se apuntan a una acción del Espíritu Santo en él. Lucas mismo dice en el capítulo 4 que Jesús anunció que el Espíritu Santo estaba sobre él en cumplimiento con la profecía o de la profecía. Por tanto, esas señales mesiánicas las hizo en el poder del Espíritu Santo. Pero los otros muchos milagros que no evidenciaban esas señales, como era calmar la tempestad, alimentar las multitudes, etcétera, etcétera, eran hechos por su propia deidad, es decir, los hacía directamente la segunda persona de la deidad encarnada, el Verbo encarnado, que es Jesús de Nazaret. Antonio Fernández Heredia: ¿para cuándo un homenaje al maestro don Francisco La Cueva? ¿Y quién mejor que usted para hacerlo? Creo que no estamos llamados a homenajear a nadie, sino a glorificar y alabar a Dios por los hombres que Él nos ha dado con dones especiales para la enseñanza. Yo me sentiría muy limitado para poder expresar lo que este maestro fue para mi formación personal. Agenda Profética 2030, hermano, ¿ha leído la Biblia latinoamericana? ¿Qué opina de esa versión? No he leído esa versión, por tanto, lamentablemente no puedo opinar. Ángela Silva: ¿qué opinas de la teología de Leonard Ravenhill y su libro ¿Por qué no llega un avivamiento? Es decir, su teología fundamental y general. No he leído prácticamente nada de este autor, por tanto, lamentablemente, tampoco puedo opinar. Manuel Ruiz Morales Cortés: es un comentario y pregunta larguísima, pero vamos a leerla. Gracias, Samuel, por su respuesta, pero no me convence mucho. Isaías está claro. Me di jodeis be hadesot de mes a mes o a un mes, y bomeneti Shabbat be Shabbato Yaboa. Si no me equivoco al traducir, disculpe, el contexto es claro. No es semana para un hebreo de sábado a sábado, es de sábado a sábado, es decir, de día a día. Le cito, por ejemplo, la carcolunga de novilunio a novilunio y de sábado a sábado vendrá a posternarse. El contexto es claro, de sábado a sábado vendrá toda carne, se inclinará ante mí, dice Yahvé. Yo no soy adventista ni judío, soy cristiano, pero al estudiar estos pasajes sin prejuicios no veo eso. Estoy totalmente de acuerdo con usted que bajo un nuevo pacto no estamos bajo la ley ritual, pero no creo que Dios haya cambiado el distintivo de señal de su pueblo que guarda el sábado. También les di mis sábados como señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no siguió mis estatutos, rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen, y profanan gravemente mis sábados. Yo sigo creyendo que Dios tiene esta señal entre él y su pueblo, y que el distintivo de su pueblo es que guarde el sábado. Por supuesto me refiero a Israel, no al pueblo de Dios de entre los gentiles. Tampoco creo que ningún cristiano haga más descansando el sábado bajo la ley de la libertad, ley de Cristo. En fin, creo que hay dos extremos, el judaizante y el que va al otro lado sin pensar que Jesús reposaba el sábado según era su costumbre y sin tener en cuenta que Él es el Señor del sábado, no del domingo. Bueno, Samuel, bendiciones por todo. Comienzo por el final de todo. Jesús es el Señor del sábado establecido por la ley para el pueblo de Israel. Y es el Señor no del sábado y del domingo y del lunes, es el Señor de todos los días. Y mi estimado Manuel, tengo la sensación de que debe ser un experto en idioma hebreo, por tanto no hay que argumentar nada.
Solo recordarte que la semana hebrea se llamaba los sábados y que el sábado era un día especial de esa semana. Afirmar que se refiere a ese día y forzar que el sábado sea un distintivo de señal para el pueblo de Dios requeriría preguntar a la Iglesia por qué en los días de los apóstoles no descansaba el sábado. Y esto nos lleva a entender que los días para los creyentes son festivos siempre y que Dios no ha establecido uno determinado para guardar, porque todos los días son consagrados para Él. Javier Mejía, Pastor Samuel, ¿es correcto usar el libro de Cantares para tipificar a Cristo y a la Iglesia? Lo pregunto porque muchos pastores lo hacen y suena muy convincente, pero no estoy seguro de si el hacerlo es practicar una buena hermenéutica. Una cosa es interpretar y otra cosa aplicar. La interpretación de Cantares tiene que ver con el matrimonio y su interacción conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, el matrimonio, Efesios 5, por ejemplo, es figura de Cristo y de la Iglesia, por tanto puede aplicarse a esa relación. Pero sin olvidar que la interpretación tiene que ver con el matrimonio y no con Cristo y la Iglesia. Joselito, ¿el orgullo, el odio, el pecado está en la persona o en la naturaleza del ser humano? Cuando Pablo dice el pecado que mora en mí es en la persona, pero también heredamos una naturaleza de pecado. Explique algo. Gracias y bendiciones. La naturaleza es la parte esencial de la persona. Decir que el pecado está en la naturaleza de la persona es decir que está en la persona, porque no se puede separar una cosa de la otra. Como hombres heredamos el pecado y con ello la naturaleza pecaminosa. William Osvaldo Pérez Pérez, me gustaría saber cuáles son las diferencias, teológicamente hablando, entre los pentecostales, bautistas y evangélicos. ¿Qué diferencias o a qué diferencias te refieres? Primera observación. Los pentecostales y bautistas son evangélicos. En cuanto a doctrinas fundamentales, sustentan las mismas, pudiendo haber, como así es, diferencias en doctrinas generales. William Osvaldo Pérez Pérez, es una reflexión muy personal, y es que así lo siento en mi corazón desde que nací de nuevo. Creo en la predestinación, elección y soberanía de Dios, así lo dice la Biblia y el Espíritu Santo en mí. Y es que no podemos hacer nada para ser salvos por vuestras fuerzas u obras, Romanos 3, 10, 11, y que todo se debe a la gracia y misericordia de Dios, inclusive la fe es dada por Dios, Romanos 12, 3. Hago esta reflexión porque este programa me edifica y aprendo mucho de su teología y sabiduría, pero este tema he notado que en sus respuestas ha dicho que la salvación es por gracia y toda la gloria es de Dios, y me merece muy bien, pero me parece, supongo, muy bien, pero también ha dicho que la persona debe creer para ser salvo, y lo ha dicho como dando a entender que la persona debe hacer algo para poner de su parte y creer en Dios. Es mi apreciación a la respuesta que dio a 92 Alf y que le pido disculpas si lo entendí mal. Mi estimado amigo, creo absolutamente que la salvación es enteramente de Dios, que el hombre no puede hacer absolutamente nada más que creer en Cristo y no es una acción del hombre, sino una provisión de la gracia. Dios demanda que el hombre crea y lo capacita para ello, dándole tanto la gracia como la fe. Por tanto, ninguna de las dos cosas puede ser considerada como obra del hombre, sino como regalos de Dios. Pero la responsabilidad del hombre es que crea o que rechace. Fran Vázquez, ¿cómo podemos entender Génesis 4:17, donde dice que Caín tomó mujer si solo existía Adán, Eva y sus hijos? ¿Cómo que había otras personas en otras ciudades? Necesariamente los primeros hijos de Adán y de Eva se casaron con sus hermanas. La Biblia dice que tuvieron hijos e hijas, porque no había otras mujeres en el mundo. Edgar
Ospino, querido pastor, ¿qué problemas trae a la Iglesia cuando hay líderes y algún maestro cuando creen y enseñan que el libro del Apocalipsis son meras fábulas? ¿Qué corriente teológica sigue y cómo contrarrestarlo bíblicamente si se tiene la oportunidad en alguna conversación? Quien dice que el Apocalipsis o cualquier otro libro de la Biblia es una fábula es negar la inspiración de la Biblia y por tanto es negar la Biblia. Quien niega la Biblia niega a Dios que la ha dado. No hay que discutir, simplemente afirmar la inspiración plenaria de los textos y la Biblia afirma la inspiración en varios textos y decir que toda la palabra es inspirada por Dios. La única interpretación, que es la que yo sigo, es la interpretación gramático-histórica literal. González Carlos, ¿es verdad que la historia que narra cuando Jesús les dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra no está escrito en los textos originales? Que esa fue agregada más tarde cuando se escogieron los libros de la Biblia en el Imperio Romano. No es cierto. Esa historia está en los originales. Puede ser que en alguno de ellos no aparezca, como no aparecen otras cosas por deterioro del manuscrito o porque no está en ese original. Pero esas afirmaciones las hacen los liberales por un lado para negar la inspiración de la Biblia y harán todo cuanto les sea posible para sustentar sus propuestas teológicas y hacer que algunos duden de la inspiración. Por otro lado, hay ciertas corrientes, especialmente en el mundo judaizante, que afirman que la Biblia ha sido escrita toda ella en hebreo y que al traducirla al griego en tiempos del Imperio Romano, incluyendo el Nuevo Testamento, se han interpolado cosas, se han sacado cosas que no estaban en los originales. Esto no es verdad. Especialmente el Nuevo Testamento ha sido escrito todo él en griego y luego, indudablemente, se tradujo al hebreo también, pero los manuscritos originales están en griego. Cristian Uribe, qué mal que los comerciales interrumpan cada momento el contenido. Mi amigo, no tenemos ninguna intervención en los anuncios que selecciona por algoritmo YouTube. De manera que no tenemos culpa ninguna en los anuncios que aparecen. No podemos evitarlos. Juan Guldep. Y esa publicidad judaizante, como te digo una cosa, la otra. De nuevo remitimos a la pregunta anterior. Todo es asunto de la empresa en que está alojado el canal. No tenemos ninguna posibilidad de rectificaciones y cosas parecidas. Si hay algún anuncio que no gusta, simplemente darle al botoncito y seguir adelante. Fran Vázquez, ¿podemos leer las obras de Wesley o no son bíblicas? No solo podemos, debemos leerlas porque son excelentes. Luis García, ¿cuál es su postura sobre la doctrina de la gracia irresistible y Tulip o los 5 puntos del calvinismo, donde distingue 2 llamamientos por separado, el llamado externo, general, la invitación del Evangelio para todos los seres humanos, el llamado interno y especial, la aplicación hecha por el Espíritu Santo que viene solo a aquellos que son electos? Quisiera advertir que muchas de las conclusiones y puntualizaciones de las distintas posiciones teológicas sobre salvación y gracia son reflexiones filosóficas más que teológicas. Como la conclusión final de que sólo la acción del Espíritu es para los elegidos. Dejémonos de filosofías y argumentemos Biblia. Lo que tengo muy claro es que Jesucristo el Señor manda predicar el Evangelio a toda criatura y dice que todo aquel que crea será salvo. Jimmy Mancilla, ¿puede por favor explicar sobre el verdadero ayuno? Ya que algunas personas de la Iglesia lo hacen para recibir una respuesta afirmativa sobre su petición. ¿Es correcto eso?
El ayuno es dedicar un tiempo personal para la oración. La oración no es más eficaz por el ayuno, sino por la oración misma y por la condición personal del que ora. Se ayuna, por necesidad de orar con mayor amplitud, pero el ayuno en sí no condiciona respuestas positivas a la oración. Jorge Jordán, ¿cómo nos es dada el alma? ¿De qué manera proviene? Dios tiene un almacén en el cielo y cada vez que una persona es concebida se le da una de estas almas, o en la concepción Dios crea un alma nueva para cada persona y el alma va unida con la vida que le fue dada a Adán y en la concepción es transmitida al nuevo individuo. ¿Podría decirme qué dice la Escritura al respecto, por favor? El asunto ha costado largas discusiones a teólogos en todos los tiempos y no podemos entrar a sintetizar aquí un tema tan largo en la respuesta a una pregunta. Simplemente indicar que, a mi parecer, lo más concordante con la Biblia es que el alma, parte espiritual del hombre, es transmitida de padres a hijos y no hay la creación de un alma nueva para cada una de las personas. Jorge Jordán. ¿A qué galardón se refiere segunda de Juan 1:8? Bueno, Juan apunta que por la negligencia espiritual se puede perder el trabajo de los que les habían predicado a Cristo, es decir, las enseñanzas de los maestros que preparaban a los creyentes convertidos se pueden perder por negligencia espiritual. Galardón completo es lo que Dios dará a cada uno de los que son fieles, entre otras palabras, o en otras palabras, coronas de victoria cuando comparecemos ante el tribunal de Cristo. Fer Manquilo, tengo dudas sobre el significado de Efesios 3:10, si lo pudiera explicar. Mira, la salvación, que comprende justificación, santificación y glorificación, es una manifestación de la gracia y misericordia de Dios que se ve en los creyentes. De manera que Dios muestra esto a los ángeles, que de otra forma no podrían entender lo que es gracia en salvación sino por medio de la Iglesia, ya que ellos no tienen esta gracia salvadora para los ángeles caídos. De otra manera, la Iglesia es el libro de texto que Dios usa para enseñar la multiforme sabiduría de su gracia a los ángeles, principados y potestades. Samilla. Estoy consciente de que mi pregunta necesita toda la eternidad para llegar a entender siquiera los vestigios del misterio de la piedad, pero también sé que Dios ha puesto en su hermoso pueblo hombres que tiemblan a su palabra, así que haré mi pregunta. ¿Me ayudaría a entender 1 Timoteo 3:16 lo siguiente? Dios manifestado en carne, Dios justificado en espíritu, Dios visto de los ángeles, Dios predicado a los gentiles, Dios creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera, Dios se encarnó y se manifestó en Jesucristo. Segundo, Jesucristo justificado no como pecador que necesita justificación, sino vindicado, como ocurrió en el bautismo cuando el Espíritu vino sobre él. Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Romanos 1:4. Visto de los ángeles. No es novedad en cuanto a Dios, porque los ángeles lo ven, pero sí en cuanto a hombre. Los ángeles lo habían visto antes de la encarnación a Dios de este modo, es decir, a Dios hecho hombre. Predicado a los gentiles, referido al Evangelio, que es siempre cristocéntrico. Creído en el mundo, evidencia de la salvación de miles de personas. Recibido arriba en gloria en cuanto a la ascensión. Este párrafo es un himno de la Iglesia primitiva que contiene una declaración de fe. Samilla. ¿Podría enseñarme Filipenses 4:19, donde nos quiere conducir el escritor cuando dice conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús? Mira, Pablo no tiene nada, pero Dios tiene cuanto el creyente puede necesitar. Debemos entender que Dios
no nos da de sus riquezas, sino conforme a ellas, en proporción a ellas, dándonos, por tanto, todas las cosas que necesitamos en cada momento. Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo dice a los filipenses que ellos acudieron a socorrer su necesidad. Por tanto, el Señor acudirá a proveer para ellos de cuanto necesiten. La última pregunta, Ángela Silva: ¿cuándo empieza Jesucristo a ser siervo? ¿Desde la pasión de Cristo, es decir, de Getsemaní hasta la cruz, o fue siervo cuando empezó su ministerio hasta la cruz? Jesús es siervo en su estado de humillación, es decir, cuando obedece sin cuestionar el plan determinado eternamente para salvación. Especialmente apreciable esa humillación se produce o ocurre en la cruz. Con esto terminamos el programa de hoy. Deseamos una bendición especial para todos vosotros y también os rogamos que si lo que aparece en el programa durante toda la semana es de bendición para vosotros y de edificación personal, comunicadlo a otros para que puedan suscribirse al canal y puedan ir recibiendo los avisos, anuncios y programas que ponemos en el mismo. Hasta pronto, si el Señor lo permite.